Buenas tardes, profe. A nosotros nos correspondió hablar sobre el libro segundo de las sociedades comerciales, título 1 del contrato de sociedad, capítulo 1, disposiciones generales, del artículo 98 al 120. Entonces, el artículo 98 habla sobre el contrato de sociedad, concepto persona jurídica distinta. Entonces, en este artículo se define que es un contrato de sociedad, el cual es un documento que se constituye mediante escritura pública donde dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, se comprometen a realizar una serie de aportes en dinero, trabajo o cualquier bien que sea apreciado en dinero, con el objetivo de repartirse en las ganancias entre sí obtenidas de la actividad empresarial. Con este contrato se constituye ya una sociedad y por ende una persona jurídica con derechos y obligaciones. El capital que se acuerda aportar por cada uno de los socios debe quedar fijado de forma precisa dentro del contrato, pero se puede aumentar o disminuir. Sin embargo, ninguno de los socios está obligado a aumentar su capital si no quedó previsto dentro del contrato. El artículo 99 habla sobre la capacidad de la sociedad. Entonces dice, la capacidad de la sociedad se circunscribirá, es decir, que se puede mantener o reducir de acuerdo al desarrollo de la empresa o a la actividad que haya quedado estipulada en el objetivo del contrato. El artículo 100 habla sobre la asimilación a sociedades comerciales, legislación mercantil. Entonces, este artículo fue modificado por el artículo primero de la Ley 222 de 1995 y quedó así. Entonces, o sea, dice así, la sociedad comercial o sociedad mercantil tiene por objetivo la realización de actos de comercio o en general de cualquier actividad que tenga derecho mercantil y se diferencia de la sociedad civil porque esta no contempla en su objeto actos de comercio o actos mercantiles. Sin embargo, no importa si es sociedad comercial o sociedad civil, se deben regir bajo la legislación mercantil. El artículo 101 habla sobre la validez del contrato de sociedad. Entonces habla acá como los requisitos para que el contrato tenga validez. Entonces, para que el contrato sea válido debe cumplir con los requisitos generales como que cada uno de los socios esté en capacidad para contratar, que los consentimientos de cada socio no puede estar viciado, es decir, que no se puede obligar al socio a llevar a cabo el contrato o pues bueno, a firmarlo. Las obligaciones y el propósito por el cual se funda la sociedad debe tener objeto y causa lícita, es decir, que no puede ir en contra de la ley, tiene que tener buenas costumbres y ir a favor del orden público. Acá habla sobre el consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo. El dolo es un acto jurídico que se basa en la voluntad de cometer un delito sabiendo las consecuencias o el daño que se puede causar, no solamente a la persona que se le va a realizar pues el engaño o algo, sino a uno mismo. El artículo 102 habla sobre la validez de sociedades familiares, aporte de bienes. Entonces, todas las sociedades mercantiles pueden, o sea, contratar o pueden estar constituidas por cualquier clase de persona sin importar si son familiares. Entonces, ¿quiénes se consideran familiares para conformar una sociedad de familia? Entonces, los cónyuges o compañeros permanentes, es decir, su pareja y sus padres o los hijos. Estos no solo van a ser socios o accionistas, sino van a tener el control económico, financiero y administrativo de la sociedad. No se consideran familias en estos casos primos, tíos o sobrinos. El artículo 103 habla sobre los socios incapaces. Este artículo está modificado por el artículo 2 de la Ley 222 de 1995. Entonces, acá dice que los incapaces no podrán ser socios de las sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Pero en los demás casos, es decir, en los otros tipos de sociedades, ellos podrán ser socios o ser parte de la sociedad siempre que actúen por conducto de sus representantes o con la autorización de ellos.
El artículo 104 habla sobre los vicios en el contrato de sociedad y nulidades. Entonces, esto afectará simplemente la relación contractual u obligación del asociado con quien concurran, y esto es de acuerdo al artículo 101 que habla sobre la validez del contrato. Entonces, quienes no cumplan estos requisitos para el contrato, pues tendrán estas nulidades. Entonces, la incapacidad relativa y los vicios del consentimiento van a dar una nulidad relativa del contrato. Entonces, ¿qué es una incapacidad relativa? Es la que la ley declara incapaces a personas, digamos, según su edad, según su estado civil o pues otras circunstancias, pero sin embargo, estas pueden ejercer actos jurídicos por sí mismos. Y los vicios del consentimiento pues son el error, el dolo, la violación, la lesión o la incapacidad. Y estos dos producen una nulidad relativa del contrato. ¿Qué es nulidad relativa? Que puede ser saneada, o sea, como que se le pueden quitar los cargos, ¿sí? Y la otra es incapacidad absoluta, y la ilicitud del objeto o causa provocan una nulidad absoluta. Entonces, incapacidad absoluta es la persona que por causas físicas o naturales, o sea, no está en condiciones pues para expresarla debidamente, por ejemplo, los sordomudos. Y el objeto o la causa ilícita, como yo explicaba, el objeto y causa lícita pues son los que no van en contra de la ley. En este caso pues son todos los que van en contra de la ley, los que no tienen buenas costumbres y no van con el orden público. Entonces el objeto es el contenido de la conducta del deudor, es aquello a lo que se obliga. Y la causa es el motivo que induce al contrato o al acto y que por ende no tiene buenas costumbres. Entonces esto es todo lo que va en contra de la ley. Y da una nulidad absoluta, es decir, que no puede ser saneado. O sea, no se puede retirar como los cargos de ahí, sino ya es como de obligación a cumplir. El artículo 105 habla sobre nulidad por objeto o causa ilícita en contrato de sociedad. Entonces, la nulidad por ilicitud del objeto de la causa podrá alegarse como acción o como excepción por cualquiera de los asociados o por cualquier tercero que tenga interés. Entonces, en caso de que llegue a haber una nulidad, se puede alegar por cualquiera de los socios o entre todos. Los terceros de buena fe podrán hacer efectos de sus derechos contra la sociedad sin que los asociados les sea admisible oponer la nulidad. Entonces, los terceros que como que exijan sus derechos que tuvieron dentro de la sociedad, lo pueden hacer, y los socios no pueden alegarse, no tienen como ahí alegar a lo que está pidiendo el tercero. En el caso de nulidad proveniente de objetivo causa ilícitos, los asociados no podrán pedir la restitución de sus aportes. Es decir, como yo les decía, el objeto y la causa ilícita, que son los que van en contra de la ley, de las buenas costumbres y del orden público, ellos no podrán pedir la restitución de sus aportes ni que los bienes que ellos aportaron se les devuelvan. Sin embargo, los beneficios que ellos obtuvieron de estos no se les entregará personalmente a ellos, sino serán entregados a la Junta Departamental de Beneficencia del lugar o de domicilio social, o en caso de que llegue a faltar este, se entregará a la Junta que funcione en el lugar más próximo. Cuando haya nulidad absoluta, los socios o pues la persona implicada va a tener o sea, va a quedar inhabilitado para ejercer el comercio en términos de 10 años. Artículo 106. Nulidad ensañable del contrato social. La nulidad proveniente de ilicitud del objeto de la causa no podrá sanearse. No obstante, cuando la ilicitud provenga de una prohibición legal o de la existencia de un monopolio oficial, la abolición de la prohibición o del monopolio purgará en el contrato el vicio de nulidad. Entonces, ¿cómo interpretamos este artículo? Primero, si hablamos de nulidad ensañable, hacemos referencia a cuando un acto es nulo, no es válido, afectando una norma de orden público y vulnerando a toda la sociedad. Este no tiene ningún efecto jurídico y cualquier juez puede por lo general declarar la nulidad de oficio. Su única salida es declarar nulo el contrato. La nulidad proveniente del ilicitud, es decir, de algo ilícito, del objeto o de la causa, junto con la omisión de algún requisito que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos, no se podrá sanar. Por ejemplo, cuando el contrato es firmado por una persona legalmente incapaz, pero cuando ésta provenga de la existencia de un monopolio oficial, decimos que el monopolio oficial es una empresa que se encuentra sola en el mercado.
y enfrenta toda la demanda. Su voluntad es la que determina el precio. Entonces, en Colombia únicamente están permitidos los monopolios que son a favor del Estado, es decir, monopolios naturales que se encargan de explotar un determinado recurso, por ejemplo el Ecopetrol. Entonces, cuando provenga de un monopolio oficial o de una prohibición legal, que la prohibición legal sea cuando se copia o se imprime algún elemento cuya reproducción está prohibida por la ley, tales como billetes de banco, timbres fiscales, bonos certificados de acciones, efectos interbancarios, cheques. Entonces, la suspensión de la prohibición o del monopolio purgará el contrato de todo acto nulo. Pasamos al artículo 107, error de hecho, error sobre la especie de sociedad, vicio del consentimiento. Este artículo nos dice lo siguiente: el error de hecho acerca de la persona de uno de los asociados vaciará el consentimiento cuando el contrato se celebre en consideración a la persona de los miembros, como en la sociedad colectiva respecto de cualquiera de ellos, y en la comanditaria respecto de los socios, gestores o colectivos. El error sobre la especie de la sociedad solamente vaciará el consentimiento cuando ésta sea distinta de la que el socio intentó contraer y a consecuencia del error asuma la responsabilidad superior a lo que tuvo intención de asumir. Entonces, ¿qué entendemos por este artículo? Cuando hablamos de error de hecho nos referimos a lo siguiente: ignorancia o concepto equivocado que se tiene de una persona, de una cosa o de un hecho. Esta clase de error se configura cuando uno de los socios realiza un acto o un contrato que no corresponde al que por voluntad deseaba celebrar, como cuando el socio manifiesta que quiere participar en la celebración de una especie determinada de sociedad o quiere ser socio de una determinada sociedad, pero en última se crea una sociedad diferente o participa en una sociedad totalmente distinta. Para que se pueda hablar de vicio del consentimiento por la existencia de estas clases de error, debe hacerse presente dos elementos. De un lado, que se cree una sociedad diferente a la que el socio pretendió conformar y contraer, y del otro, que como consecuencia del error el socio haya asumido una responsabilidad mayor a la que primigenia u originalmente pretendió tener. El artículo 108, que tiene el nombre de ratificación y prescripción como medidas de saneamiento. Lo que nos dice es que la nulidad relativa del contrato de sociedad y la proveniente incapacidad absoluta podrán sanearse por ratificación de los socios en quienes concurran los causales de nulidad o por prescripción de 2 años. El término de la prescripción empezará a contarse desde la fecha en que cesen la incapacidad o la fuerza, cuando sean estas las causales, o desde la fecha del contrato de sociedad en los demás casos. Sin embargo, las causales anteriores producirán nulidad de la sociedad cuando afecte a un número de socios que impida la formación o existencia de la misma. Estas nulidades no podrán proponerse como acciones ni alargarse como excepciones, sino por las personas respecto de las cuales existan o por sus herederos. Entonces, ¿cómo interpretamos este artículo? Entonces, la nulidad relativa solo afectará a intereses privados. Lo que nos dice es que podrán ser validadas junto con la nulidad proveniente de incapacidad absoluta por la ratificación de los socios en quienes contribuyan a los causales de nulidad o por la prescripción de 2 años. Recordemos que prescripción es la pérdida de derechos y valores por un periodo determinado de tiempo. Entonces, el término de prescripción empezará a contarse desde la fecha en que cese la incapacidad o la fuerza. Por ejemplo, una persona se ve obligada a ser socia de una sociedad por medio de un revólver, con la justificación de que si no acepta lo matarán. Esta persona tiene 2 elecciones. La primera es que tenga ratificación de lo sucedido, que hable en el momento. Si no lo hace, aún le queda la segunda opción, la segunda elección, y es que hable cuando se le defina esa fuerza, a esa obligación que se le imponía. Desde este momento ya tendrá 2 años para hablar y ejercer la nulidad. Sin embargo, si pasan 3, 4 años, esto ya no será efectivo, ya que el artículo nos informa que el tiempo es de máximo 2 años de prescripción. Pasamos al artículo 109, que tiene el nombre de declaración judicial de una nulidad relativa. Efectos. Lo que nos dice es lo siguiente: declarada judicialmente una nulidad relativa, la persona respecto de la cual se pronunció quedará excluida de la sociedad
y por consiguiente tendrá derecho a la restitución de su aporte, sin perjuicio de terceros y buena fe. Si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad, ésta quedará disuelta y se procederá a su liquidación por los asociados, y en caso de desacuerdo de estos, por la persona que designe el juez. Entonces, ¿cómo podemos entender este artículo? Lo que nos dice es que, primero, la nulidad relativa se genera por los siguientes vicios: falta de capacidad legal de las partes, el error, la fuerza, el dolo, que el dolo es engaño o fraude. Entonces, la persona a la cual se pronunció quedará fuera de la sociedad. Como consecuencia de esto, tendrá derecho a la restitución de su aporte. Por regla general, cuando se hace un aporte para pertenecer como socio a una sociedad, independientemente del tipo de aporte que se haya hecho, los socios no podrán solicitar la devolución de estos en cualquier momento. Solo en ciertas situaciones es posible solicitar la restitución de los aportes de conformidad con lo señalado en el artículo 143 del Código de Comercio. Los socios podrán solicitar la restitución de sus aportes realizados en los siguientes casos. Primero, cuando se trata de cosas dadas en usufructo y se venza el plazo de dicho derecho. Segundo, una vez liquidada la sociedad. Tercero, cuando se declare nulo el contrato de sociedad. El último caso en que puede un socio solicitar la restitución de su aporte es el hecho de que se declare la nulidad del contrato de sociedad respecto a él. Esta restitución solo es posible cuando la nulidad no haya sido originada por objeto o causa ilícita. Si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad, esta tendrá que ser liquidada por los socios, es decir, será la extinción de la sociedad, la partición entre los asociados. Vamos al capítulo 2, que tiene el nombre de Constitución y Prueba de la Sociedad Comercial. Aquí encontramos el artículo 110, que es requisitos para la constitución de una sociedad. Entonces, esta se construirá por escritura pública, en la cual se expresarán 14 puntos. El primero es el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes con las personas naturales. Entonces, tienen que ser mínimo 2 otorgantes. Otorgantes es aquella persona que da su consentimiento delante de un notario a un negocio jurídico, mientras que una persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Estas deberán indicarse su nacionalidad y documentos de identidad legal con el nombre de las personas jurídicas. Entonces, una persona jurídica es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Tendrá la ley, decreto o escritura que se deriva de su existencia. El segundo punto es la clase de sociedad que se crea con el nombre de la misma. Puede que sea una sociedad en comandita simple, una sociedad colectiva, una sociedad comandita por acciones, en fin. El tercer punto es lugar de residencia de la sociedad y el de las sucursales, si es que posee, según lo establezca el acto de la Constitución. El cuarto es el objetivo social, es un comunicado claro de qué actividades desarrollará la sociedad. Será ineficaz el objetivo social cuando se enuncien muchas actividades que no tengan relación directa con el mismo. El quinto punto es el capital social, es el valor de bienes que los socios le dan a la sociedad. En la sociedad por acciones, cuyo capital social está dividido por acciones, deberá expresarse junto con el capital suscrito. El capital suscrito es el capital de los accionistas que se comprometen a pagar aportes de los socios que pueden pagar de contados o a plazos, mientras que el capital pagado es el capital suscrito que ha sido cancelado por los accionistas. La clase y el valor nominal de las acciones es el valor inicial o de emisión que tienen las mismas acciones. Es decir, es el resultado de dividir el capital de una sociedad por el número de acciones de las mismas. La forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no puede exceder en un año. El sexto punto es la forma de administrar los negocios sociales, que estos se definen como una campaña sin pérdidas y sin dividendos, dedicada a resolver problemas sociales. Estos deben tener indicaciones de las atribuciones y facultades administrativas, junto con las que se reserven los asociados. Las asambleas, recordemos que es un órgano de la sociedad que decide cuáles acuerdos deben ser cumplidos y ejecutados por la administración, y las juntas de socios,
que la junta de socios es una reunión del capital social de una sociedad. El séptimo punto es la época y la forma de evocar y construir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias. Según el artículo 422 del Código de Comercio, las sociedades comerciales deben tener mínimo una reunión ordinaria al año, dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio contable. La convocatoria para la reunión ordinaria debe hacerse con anticipación mínima de 5 días hábiles por las sociedades por acciones simplificadas y 15 días hábiles para las demás sociedades. Se reunirán de forma extraordinaria cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía por parte de la Junta Directiva. Se procederá a llamar una reunión extraordinaria en los siguientes casos. Primero, cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los estatutos. Segundo, cuando se hubiesen cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsaneadas por la Asamblea. El octavo punto es las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales. Para las sociedades anónimas se exige que se hagan una vez al año cada 31 de diciembre, según el artículo 445 del Código de Comercio. Pueden darse 2 puntos después del ejercicio contable de inventarios y balance general. Primero, el resultado que sea negativo. En este caso debe formularse un asiento en el que se abandonará la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la cuenta 129, con cargo a resultados negativos de ejercicios anteriores, que es la cuenta 121, que figurará en el pasivo del balance de situación, minorando los recursos propios. El segundo punto es cuando el resultado sea positivo. Si el ejercicio contable ha cerrado con un resultado positivo, los administradores de la sociedad convocarán a una junta general con los accionistas en la que propondrán a los socios una distribución de las utilidades. La distribución se da de 2 tipos. La primera es la dotación a reservas de la sociedad, que consiste en destinar los beneficios del ejercicio contable a la propia sociedad, con el objetivo de capitalizar la empresa para compensar anteriores descapitulaciones producidas por pérdidas y resultados negativos de años anteriores, así como medida de autoidentificación. El segundo punto es cuando el resultado sea positivo. Si el ejercicio contable ha cerrado con un resultado positivo, los administradores de la sociedad convocarán a una junta general con los accionistas en la que propondrán a los socios una distribución de utilidades. La distribución de utilidades se puede dar de la siguiente forma. La dotación a reservas de la sociedad, que esta consiste en destinar los beneficios del ejercicio contable a la propia sociedad, con el objetivo de capitalizar la empresa para compensar anteriores descapitulaciones producidas por pérdidas y resultados negativos de años anteriores, así como de medida de autofinanciación. Las reservas pueden ser de 4 tipos distintos. Entonces, el primero es la reserva legal u obligatoria. Consiste en una reserva del imperativo legal que debe ser igual al 10% del beneficio del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere dicho límite, solo podrá destinarse a la compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin. La segunda reserva son las reservas estatutarias. Consiste en unas reservas recogidas en los estatutos sociales de la sociedad, y aunque su inclusión es voluntaria, una vez recogidas es obligatoria destinar a las mismas una parte de los beneficios. El tercero son las reservas voluntarias. Consisten en los beneficios que restan después de la distribución de beneficios entre socios y suelen estar destinadas a partidas de investigación y desarrollo. Las cuartas son las reservas indispensables. Consisten en reservas que, debido a sus particularidades, deben permanecer en el patrimonio de la empresa un determinado tiempo inalterable. Se trata de las reservas del Fondo de Comercio, la reservación de nivelación y la reserva de la capitulación. Tenemos otro punto para el reparto de utilidades, que es el reparto de beneficios entre los socios. Los beneficios de la sociedad se distribuirán a los socios en función del capital que haya aportado cada uno de ellos.
pero siempre teniendo en cuenta las siguientes limitaciones. Primero, solo podrán repartirse dividendos si el valor del patrimonio neto no es inferior a la cifra del capital social. Segundo, se prohíbe la distribución del beneficio en los casos en que el activo de la empresa existan gastos de establecimiento y fondo de comercio. Tercero, obligaciones a cumplir con la reserva legal. El cuarto punto es el privilegio de la cuota de liquidación. En el caso de la liquidación de la sociedad, las participaciones sociales sin voto conferirán al titular el derecho a obtener el reembolso de su valor antes de que se distribuya cantidad alguna a las restantes, con lo que el beneficio distribuible será menor debido a la contabilización de dichas acciones como gasto financiero de los dividendos. Tenemos el quinto punto, que es el dividendo preferente. Si los estados sociales prevén un dividendo anual mínimo a determinadas participaciones sociales, estas se reembolsarán con carácter prioritario respecto al resto. El sexto punto es la remuneración de administradores. Una vez cubierta la reserva legal y las estatutarias, se procederá a la remuneración de administradores, si ésta aparece recogida en los estatutos sociales. Pasamos al noveno punto para la construcción de una escritura pública, que es la duración precisa de la sociedad, que es desde el momento en que se da su creación hasta su extinción, y los causales de disolución anticipada. Se dice que la empresa cae en disolución cuando la sociedad entra inmediatamente en periodo de liquidación, cuando queda obligada a añadir a su denominación la frase en liquidación, cuando suspende toda actividad lucrativa, cuando desaparece el órgano administrativo que se sustituye por los liquidadores y cuando el proceso de liquidación se extienda por un periodo superior a un año. El balance anual es sustituido por un estado de cuentas. El décimo punto para la construcción de la escritura pública es la forma de hacer la liquidación. Podrá ser restituyendo los bienes o una distribución en especie. Recordemos que la distribución en especie son los pagos diferentes al dinero que benefician al socio. Pasamos al punto 11 para esta construcción, y es que si hay diferencia con los asociados entre sí o con la misma sociedad respecto al contrato social, se someterá a una decisión arbitraria. La decisión arbitraria es cuando el árbitro será como un juez para estos casos, o de amigables competidores. Recordemos que amigables competidores son las personas que tratan de buscar soluciones. Pasamos al punto 12 para la construcción de esta escritura pública, que son los requisitos de la persona que se nombra como representante de la sociedad. Pasamos al punto 13, que es el poder, el derecho y la aptitud junto con las obligaciones que posee el revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Pasamos al último punto, que es el 14 para esta construcción, y es los pactos. Los pactos son unos documentos privados que los socios de cualquier empresa firman para la regulación de las relaciones que da origen al contrato. Lo que busca es que siempre haya una buena convivencia entre los socios, evitando conflictos y anticipando posibles problemas. Para dar un resumen y un ejemplo a lo anteriormente expuesto, tenemos este documento, que es una escritura de constitución pública de una sociedad por acciones simplificadas. Este documento posee dentro de sí los 14 puntos anteriormente dichos de cómo se debía constituir o construir la escritura pública. Entonces nos dice que la forma de la compañía será una sociedad por acciones simplificadas con el nombre de Sweet Dreams. El objetivo social será que presta un servicio de guardería de niños nocturno. El domicilio de esta empresa será en la ciudad de Cibaté. Y en fin, tiene como todos los puntos tratados, y así es como se ve una escritura pública de constitución. Pasamos al artículo 111, que tiene el nombre de inscripción de la escritura pública de constitución en el registro de la Cámara de Comercio. Entonces, la copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal.
Si se abren sucursales o si se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal. Esto es lo que nos dice este artículo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? De la siguiente manera. Entonces, la escritura pública es un documento en el que se hace constar ante el notario público un determinado hecho o un derecho que será autorizado por él. Contiene una o más declaraciones de las personas que intervienen en un acto o en un contrato. La constitución de una sociedad es el acto en el cual los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de constitución ante el notario con la aprobación de los estatutos de la sociedad. Este documento tendrá su copia inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio donde la sociedad tenga el domicilio. Si abre sucursales en otros lados, la escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio donde corresponda a la sucursal. Ejemplo, la sociedad principal tiene domicilio en Facatativá. El documento será registrado en la Cámara de Comercio de Facatativá mientras sus sucursales están situadas en Bogotá. Esas sucursales tendrán que ser registradas con el documento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Pasamos al artículo 112, que son los efectos del no registro de la sociedad ante la Cámara de Comercio. Mientras la sociedad no se encuentre registrada, los socios responderán con su patrimonio frente a terceros por todas las operaciones que la sociedad realice. El contrato de terceras será inoponible, es decir, tendrá ineficacia por no haber cumplido este requisito. Incluso el registro de la escritura de constitución es un requisito previo para que la sociedad pueda iniciar actividades. Los administradores de la sociedad que omitan dicho requisito responderán de manera solidaria ante los socios y los terceros por los actos que celebren o ejecuten en nombre de la sociedad sin el cumplimiento de dicho requisito. Artículo 113, que se titula Omisión de requisitos en la escritura social y se define textualmente como: en la escritura social se ha omitido alguna de las estipulaciones indicadas en el artículo 110 o expresado en forma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales por los mismos socios antes de que se haga la correspondiente inscripción. Tales escrituras se entenderán incorporadas al acto de constitución de la sociedad. Bueno, primero que todo tendríamos que entender y conocer qué es régimen legal, y el mismo se entiende como conjunto de pautas, valga la redundancia, legales a través de las cuales se organiza una determinada actividad. En este caso, el artículo nos da a entender que en caso de que, por ejemplo, mi empresa en el momento de realizar la escritura social y pública además tenga algún tipo de omisión, es decir, olvido, o haya saltado alguna de las estipulaciones anteriormente explicadas en el artículo 110, o además alguna de las mismas haya sido escrita o redactada de forma incompleta o vaya en contra del régimen legal que acabamos de explicar, la misma podrá verse apoyada a través de unas escrituras adicionales que otorgarán los mismos socios de la empresa, de la compañía, o pues en este caso de la sociedad. Y por último también explica que tales escrituras se verán directamente implicadas dentro del acto de constitución de la sociedad. También tendríamos que definir el acto de constitución. El mismo es un documento que realizan pues los socios de la compañía, en este caso de mi compañía, en el cual estipulan diferentes datos generales de la misma, como lo son nombre, dirección, objeto social, capital social, administradores, domicilio de la sociedad, etcétera, etcétera. Artículo 114, que se llama Indeterminación de facultades de los administradores en las sucursales, y se lee como: cuando en la misma escritura social no se determinan las facultades de los administradores en las sucursales, deberá otorgarse un poder por escritura pública, que se registrará en la Cámara de Comercio correspondiente a los lugares donde se encuentren las sucursales. A falta de dicho poder, se entenderá que tales administradores están facultados como los administradores de la principal, para obligar a la sociedad en desarrollo de todos los negocios sociales. Bueno, de primera mano, el artículo nos dice escritura social, el cual es un documento que muestra una capacidad jurídica y que, digámoslo de alguna manera, cuando esté inscrito en el registro
en el registro del comercio de la sociedad le da cierta personalidad, por decirlo de alguna manera, jurídica a la empresa o a la compañía. En este caso nos dice que cuando en esa escritura social no se encuentre debidamente estipulado las facultades de cada uno de los administradores, tanto en la sede principal de la sociedad como en las sucursales, pues se entenderá que cada uno de los administradores de las sucursales tendrán las mismas facultades que los administradores de la sede principal. Y pues obviamente esto en una sociedad no puede ser así, por lo cual se debe ejercer a través de un poder inscrito y llevado a cabo, radicado en la Cámara de Comercio, pues del respectivo lugar donde se encuentre la sociedad. Ejemplo, yo tengo una sociedad que tiene como sede principal Bogotá, pero tiene sucursales en, digamos, distintos municipios aledaños a la zona de Occidente, digamos Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá. En el caso de que no se encuentre estipulado las facultades de los administradores en la escritura social, se deberá hacer un poder, por ejemplo, para que el administrador de la sede o los administradores de la sede Facatativá se les identifique cuáles son sus verdaderas facultades en esa sede y nos entienda que tienen las mismas. Artículo 115. Impugnación de la escritura social registrada legalmente, que dice: hecho en debida forma el registro de la escritura social, no podrá impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de fondo, conforme a lo previsto en los artículos 104 y siguientes de este código. Bueno, este está un poquito más simple. Nos explica a grandes rasgos que la escritura social no podrá ser impugnada de ninguna manera. ¿Qué quiere decir impugnada? No podrá ser anulada, ni se podrá solicitar una nulidad de la misma oponiendo razones que muestren, injusticia o ilegalidad, o que no se haya seguido alguno de los trámites reglamentarios. De ninguna manera esto puede pasar, exceptuando y a menos de que falte a alguno de los vicios o defectos de fondo que ya fueron explicados en el artículo 104. Artículo 116. Registro mercantil y registro para iniciar actividades. Que dice: las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y el civil cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades. Cuando se trate de sociedades que conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer su objeto. Además tiene un parágrafo que dice: los administradores que realicen actos dispositivos sin que se hayan llenado los requisitos exigidos en este artículo responderán solidariamente ante los asociados y ante terceros de las operaciones que celebren o ejecuten por cuenta de las sociedades o de la sociedad, sin prejuicio de las demás sanciones legales. Bueno, el artículo nos da un término al cual es escritura de constitución civil, el cual no es nada más que un documento informativo pues de la sociedad o de las sociedades, y nos da a entender que mientras no haya el permiso de la Superintendencia de Sociedades y tampoco la escritura social que se haga a través del registro mercantil en caso de que haya aportes de inmuebles, pues la sociedad no podrá llevar a cabo ningún tipo de actividad mercantil mientras esto no esté hecho o solicitado. Bueno, solicitado y hecho. Además, en el parágrafo nos da a entender que el administrador que llegue a hacer un acto comercial mientras no tenga estos requisitos, pues deberá responder ante terceros o ante asociados de la empresa y decir el por qué lo hizo, cómo lo hizo y si fue por necesidad, digamos, o por desconocimiento de las normas. Artículo 117, que se titula Prueba de las existencias, cláusulas de contrato y representación de la sociedad. Y dice: la existencia de la sociedad y las cláusulas de contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las tuviese, claro está. El certificado expresará además la fecha, el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y en todo caso la constancia de que la sociedad no se haya disuelto de ninguna manera. Para aprobar la representación de una sociedad bastará la certificación de la Cámara respectiva con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades en su caso. El artículo nos expresa muy claramente que para que mi sociedad sea tomada como tal, para que se valga la existencia de la misma, se llevará a cabo claramente y obviamente la
El certificado de Cámara de Comercio, que siguiendo con el ejemplo de los artículos anteriores, pues sería en este caso en Bogotá, ya que ahí es la sede principal, a pesar de que tiene pues diferentes sucursales a lo largo y ancho de los municipios de toda la Sabana de Occidente, pero se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá con el domicilio y demás datos necesarios de esa sede principal, ya que pues se le da más relevancia e importancia por ser la primordial. Y también nos da un término providencia, que pues este no es nada más que la resolución de un órgano judicial que tiene como objeto fundamental la tramitación y el ordenamiento material del proceso. Es decir, la providencia fue la que nos confiere el permiso de funcionamiento, ya que llevó a cabo el proceso y lo vio de principio a fin. Además, nos dice también que las facultades de los representantes de cada una de las sucursales no es necesario llevarla a cabo en la Cámara de Comercio de la sede principal, sino en este caso sí se podrá en la Cámara de Comercio del territorio donde se encuentre. Ejemplo, para los representantes de facultativa, pues se llevará a cabo en la Cámara de Comercio facultativa sus diferentes limitaciones, facultades, y además sus limitaciones, claro está, porque no todos van a tener las mismas facultades en cada una de las sucursales o sede principal. Artículo 118. Inadmisión de pruebas contra el tenor de las escrituras. En este punto cabe aclarar que inadmisión se entiende simplemente como rechazo, y tenor en el campo de las leyes pues es, por decirlo de alguna manera, el contenido literal y expreso de un escrito, de un enunciado, etcétera, etcétera. Y dice: frente a la sociedad y a terceros no se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 110 y 113, ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ella. Bueno, el artículo en sí es muy general, ya que simplemente nos dice que todo aquello que no esté escrito, redactado y estipulado en las escrituras de la sociedad, pues no se llevará a cabo y se rechazará cualquier tipo de objeción en contra de eso. Artículo 119. Requisitos de la promesa de contrato de sociedad. La promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito en las cláusulas que deban expresarse por el contrato, según lo previsto en el artículo 110, y con indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse esta sociedad. La condición se tendrá por fallas y tardará 2 años o más en cumplirse. Los promitentes responderán solidaria y limitadamente de las operaciones que se celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. Bueno, ejemplificando el artículo, podemos interpretar que los principales requisitos para la promesa de contrato de sociedad, la cual es un acto que genera pues ciertas obligaciones a futuro cuando la sociedad esté constituida, es decir, en este punto de promesa de contrato de sociedad, la sociedad no está tomada a cabo como una sociedad ni reconocida como tal. Por eso se llama precisamente promesa a futuro. Y los principales requisitos pues son hacerse por escrito y que cumplan pues las estipulaciones del artículo 110, del pasado artículo 110, y la cual pues no tendrá validez si se tarda más de 2 años, y además pues con sus cláusulas de contrato, las cuales son pues un conjunto de condiciones y posiciones establecidas acerca pues de un acuerdo determinado, que en este caso sería el contrato de promesa de sociedad. Además nos dice que los promitentes, que es la persona que promete, pues que realiza esa promesa de contrato, en caso de que haga o realice algún acto mercantil antes de que la sociedad sea tomada como tal, deberá por voluntad propia dar su testimonio a terceros o a los socios de la compañía. Artículo 120, titulado Tránsito de legislación vigente. Las sociedades válidamente constituidas, los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por tales sociedades bajo el imperio de una ley subsistirán bajo el imperio de la ley posterior, pero la administración social y las relaciones derivadas del contrato, tanto entre los socios como respecto a terceros, se sujetarán a una ley nueva. El artículo como tal nos dice, englobando un poco la idea, que después de pasar todos los requisitos y todo el proceso para validación de la sociedad del artículo anterior, pues ya con la sociedad constituida, esta
enfrenta obligaciones, las cuales se regirán en el imperio de una ley, que se entiende como el principio de la ley sobre cualquier otro. Es decir, estas obligaciones serán puestas aquí, mientras que las derivadas de las mismas, en las cuales se incluyen pues relaciones con terceros, etcétera, etcétera, serán puestas en un imperio de la ley, pero nuevo. No podrán estar en el mismo.